Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando mi pastor me dice que me tocaba en la cumbre de oración un tema, mi esposa sabe que no puede dormir casi toda la noche. Buscando, preparándonos, pidiéndole al Señor por esta gran oportunidad y también una gran responsabilidad para esta cumbre de oración. Como dijo mi pastor, me toca el tema ¿qué es la brecha? Y usaré el mismo texto bíblico que tenemos como lema para esta cumbre de oración. Ezequiel capítulo 22, verso 30. En el nombre de Jesús, sea el Espíritu Santo ayudando a este siervo. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no la hallé. Dice que se pusiese en la brecha. La brecha antiguamente eran orificios, como un hueco grande hecho por cañones enemigos. ¿Para qué? Para así poder romper los muros, en este caso del pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, cuyo propósito el enemigo era que sus tropas enemigas treparan y entraran a la ciudad y destruyeran, cuya ciudad, valga la redundancia. Eso eran en la antigüedad las brechas, hechas por cañones, orificios en los muros. Mirando un poco la historia, cuando en el tiempo de Nabucodonosor, quien destruyó al pueblo de Jerusalén, fue esa una de sus estrategias con la que pudo destruir el pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén. Por eso que luego, después de 152 años más adelante, Nehemías encuentra al pueblo de Dios con sus muros caídos y las puertas de Jerusalén quemadas. Fue porque 152 años antes, este hombre llamado Nabucodonosor había destruido el pueblo de Dios con la estrategia de abrir brechas. Ahora, hoy las brechas son todo lo que Satanás va destruyendo, como también lo hizo en el tiempo de Ezequías, que para mirar sobre qué es la brecha, vamos a mirar el mismo contexto, el mismo capítulo de Ezequiel, porque ahí vamos a encontrar cómo es que el enemigo abría brechas, ya en este caso espiritual. No, ya no era natural. Cuando usa el texto bíblico Ezequiel 22:30, y busqué entre los hombres que hiciese vallado y se pusiera en la brecha, habla de cosa espiritual. No hablaba de algo físico como en el tiempo de Nabucodonosor, donde sí fue destruido físicamente la tierra. Y mientras yo meditaba estudiando la palabra para esta mañana, yo creo que es importante que nosotros veamos la similitud de aquellos tiempos de Ezequías con los tiempos nuestros de hoy, porque estamos casi viviendo lo mismo. Estamos aquí, iglesia. Por eso es importante que podamos meditar y reflexionar y darnos cuenta cómo en este tiempo el enemigo ha abierto brechas para destruir a toda nuestra nación y a las naciones enteras. Por eso el tema, ¿qué es la brecha? Es importante conocer, vamos a orar, estamos dispuestos a ponernos en la brecha, pero hay que entender qué es la brecha. ¿Dónde el enemigo ha abierto brechas? ¿Dónde el enemigo está atacando?
para destruir así a la juventud. Usted mira la juventud de hoy en día. Usted sabe que hoy es el boom de los influencers. ¿Y qué es un influencer para este tiempo? No es alguien que te enseña buenos modales o algo bueno. ¿Quiénes son? Gente que hoy en día enseña puras vulgaridades. A eso le llaman influencia. Entonces es importante saber qué es la brecha. Dígale que está a su lado. ¿Estás interesado? No me interrumpa. Yo también estoy interesado. Mire, hay que reflexionar. Porque en el tiempo de Ezequiel, para este tiempo, es casi lo mismo que estamos viviendo. ¿Por qué eso lo digo? Vamos mirando un poquito cómo es que Satanás en el tiempo de Ezequiel abrió brechas. Satanás abrió brechas bombardeando a los profetas, es decir, abrió una brecha espiritual de engaño. Hablando en el tiempo de Ezequiel, abrió una brecha espiritual de engaño en el ministerio profético de aquellos tiempos. Porque si un pueblo peca es porque está engañado por el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces uno solo mira el pecado del hombre, pero detrás de ese pecado del hombre hay uno que le está influenciando, hay uno que le está engañando. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra mi hermano, no es contra el esposo borracho, el hijo desobediente. Hay un ser espiritual que está influenciando, a quien debemos sacarlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Satanás bombardeó, abriendo una brecha espiritual de engaño en el ministerio profético. Y vamos a leer que Ezequiel dice que estos profetas, engañados por el enemigo, engañaban al pueblo entero a tal punto de quitarle todos sus bienes, a tal punto de usar profecías engañosas a los maridos de muchas mujeres y los mandaba a la guerra diciendo: así dice el Señor, y el Señor no había dicho nada, y todo era el propósito de que estos hombres murieran. Y dice la Biblia que las viudas aumentaban más. ¿Dónde encontramos eso? Ezequiel 22, el verso 25. Vamos leyendo. ¿Encontramos? Dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Vámonos al verso 28. Y sus profetas descubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinaciones, adivinándoles, mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y si nosotros miramos este tiempo, el enemigo sigue abriendo esas brechas en el ministerio profético de nuestros tiempos. Si usted se da cuenta, hay muchos que hoy andan diciendo: así dice el Señor, y el Señor no dice nada. Y vemos que cuyo propósito es engañar al pueblo, y con profecías engañosas hasta despojan de sus bienes al pueblo. Y es que, hermano, uno no puede hacerse de la vista gorda la realidad que estamos viviendo hoy. Es impresionante poder querer contactar a alguien y lo primero que te pide para que pueda llegar a dar una palabra es ponerte una tarima, y termina diciendo: y el último culto me dejan a mí, que yo voy a hacer una oración de rompimiento y todo lo que coja es para mí. ¿Qué es eso, hermano? Dígale que está a su lado: si te incomoda, acomódese. Estamos viviendo lo que vivía el tiempo de Ezequiel hoy. Por eso que vemos con urgencia
Que el pueblo de Dios se levante y se ponga en la brecha para decirle al enemigo: aquí no pasa, porque hay un pueblo que defiende la familia, que defiende los ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay una brecha abierta donde un profeta debe pararse y decirle a Satanás: no más, no más engaño. Vamos aquí. Eso en cuanto al ministerio profético. Pero también en aquel tiempo el enemigo bombardeó a los sacerdotes, abriendo así una brecha de ceguedad espiritual en el ministerio sacerdotal. Ezequiel nos relata que los sacerdotes estaban tan cegados por el enemigo que ya no les importaba si es que obedecían o no obedecían la ley de Dios. Mire, así estaban cegados. No sabían diferenciar entre lo santo y lo profano. No sabían discernir entre lo inmundo y lo limpio. Tan cegados estaban que no se daban cuenta que ya no miraban a Dios y todo lo que hacían deshonraban a Dios, contaminando así su santuario. Estaban cegados. El verso 26 nos da claridad de ello. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaban mi ley, incontaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Así estaba. En el tiempo de Ezequiel, Satanás había bombardeado el ministerio sacerdotal. Estaban todos cegados. Hoy vemos algo similar. Sigue el enemigo abriendo brechas de ceguedad espiritual en el ministerio sacerdotal, que en este caso serían el ministerio pastoral. Y yo creo que, ¿cuántos pastores habemos aquí? Y futuros pastores. ¿Cuántos futuros pastores? No le tengan miedo al pastorado, amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Por allá el siervo Simón dijo amén. Gloria a Dios. Da mi pastor, un pastor más allá. Esto va por nosotros porque somos quienes tenemos la gran responsabilidad de cuidar el santuario del Señor, cuyo santuario Dios nos ha permitido levantar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mira que vemos en estos tiempos pastores cegados por el enemigo, que ya no se percatan si están haciendo la voluntad de Dios o no, si caminan en obediencia o no, y a veces es fácil detectar. Los que hoy son pastores, cuando éramos ovejas, nos sujetábamos a nuestros pastores. Hoy somos pastores y queremos que las ovejitas se sujeten a nosotros. Pero como ya somos pastores, ya no nos queremos sujetar a nuestros pastores. Pero aunque ya somos pastores, debemos seguirnos sujetando a nuestras autoridades. Estamos aquí todavía. Pero hay pastores que se volvieron pastores y ya no quieren sujetarse a sus autoridades. Es que ya tengo personería jurídica, pastor, ya. ¿Y eso qué tiene que ver? Tenemos autoridad a quien sujetarnos. Estamos aquí. Ya cumplí 18 años, dice el hijo, así que papá, ya ni me mande. No. Debemos honrar a nuestros padres hasta que ellos dejen de vivir en esta tierra. Hay que seguir honrándolos. Estamos aquí, iglesia. Entonces, vemos pastores que no se dan cuenta, cegados si es que están en la voluntad o no de Dios. Vemos también esas brechas de ceguedad espiritual en pastores cuando no diferencian entre lo que es de Dios y no es de Dios. Todo lo que es de Dios es santo. Dígale al que está a su lado, todo lo que es de Dios es santo.
Sin embargo, como en aquellos tiempos los sacerdotes estaban cegados, no hacían diferencia entre lo santo y lo inmundo. Entre lo santo y lo profano. Hoy vemos altares que dejaron de ser altares y solo son tarimas de negocio. Y miramos nosotros que Ezequiel vivió un tiempo igual que el que estamos viviendo nosotros. Vemos pastores cegados que no disciernen entre lo inmundo y lo limpio. Y aquí la mayoría hemos caído. Yo le cuento una experiencia que hemos pasado con mi esposa hace una semana, el domingo pasado. Hemos concluido que ese proceso muy duro que pasamos, nos asustamos, fue muy difícil, fue por una falta de discernimiento, donde Satanás entró y nos bombardeó y casi nos hace asustar muy duro. Casi llegamos a una situación muy difícil con nuestra bebé, 4 días de nacida. Y sabemos que si Satanás nos bombardeó allí es porque esta niña ha nacido con un propósito celestial. ¿Cuántos dicen amén? Que quiere impedir, pero no va a poder en el nombre de Jesús. Pero todo fue por una falta de discernimiento. Lo concluimos así con mi esposa, porque todo empezó con el día sábado que recibimos nosotros una pequeña ofrenda de una hermana que recién está conociendo al Señor. Y como recién está conociendo al Señor, yo sé que el Señor en algún momento le va a abrir los ojos espirituales y se va a dar cuenta que lo que hace no es correcto. Una ofrendita me da, que yo sé que fue con mucho amor, lo aceptamos, pero fue tan rápido que no oramos y no santificamos la ofrenda. Y yo sé que esa ofrendita venía de producto de algo que no es agradable a Dios, porque yo vi cuál es el negocio de la hermanita. Pero en ese rato cogí la ofrendita y me la guardé y gracias, y creo que me iba para el mercado. Y la cuestión es que no oré como solemos hacer, orar y santificar las ofrendas. Y bueno, pasó el día. En la madrugada mi esposa empezó a tener luchas con demonios. Ella se levanta y al verme a mí también veía que yo mientras dormía también estaba luchando. Y ella veía que yo me hacía así. Me dice, mi esposo también está siendo atacado. Me levanta y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, estos demonios en el sueño. Y bueno, que había una liberación y era una lucha espiritual. Eso eran como a las 3 de la mañana. Mi esposa siguió orando. Lloré un rato y me acosté a dormir. 5 de la mañana, mi esposa me levanta y me dice, mira cómo está haciendo la popó la bebé. Y yo digo, se le aflojó el estómago muy seguido. 6 de la mañana ya empezó a hacer popó con sangre. Y yo, wow. Y volvió a hacer 3 veces seguidas en abundante popita con sangre. Entonces nos asustamos. Ya para eso se habían hecho como a las 8 de la mañana. Le di el desayuno a mi esposa, a la niña. Yo no desayuné, cogí a la bebé y vámonos para el hospital de emergencia. Estando allá en el hospital ya de emergencia en la Venus de Valdivia, se asustan por lo que tenía 4 días nacido. Un niño así es porque tiene un problema de una instrucción intestinal, así que la radiografía, que el eco y esto, y la niña tiene que ser intervenida en una cirugía. Nos asustaron como usted no tiene idea. Nos mandaron a la Libertad, de la Libertad Santa Elena. Andamos con esa ambulancia recorriendo de aquí para allá. No, señor, ella tiene que llevarse a Guayaquil y allá tienen que hacerle la cirugía. 4 días de nacida. Y averiguamos la cirugía. Le parten y le sacan y la ponen en una fundita los intestinos, a ver si es que la niña soporta eso. Qué fuerte, qué duro. Mi esposa llorando, yo preocupado, orando, pidiendo oración a los hermanos. Yo sé que todos, y gracias por ayudarnos en oración. Gracias a la oración, gracias a una cumbre de oración, vemos milagros.
Digo milagro porque en el eco y en la radiografía salía que había un problema en el intestino. Pero Dios usó a un hombre, a un especialista, que se unió a nuestra fe y dijo: yo no le voy a hacer caso a este eco ni a esta radiografía. La niña está bien, ustedes confíen en Dios. Y yo dije: vamos a confiar en Dios. Es tremendo, iglesia. Bueno, luego que pasó todo ese susto, como a las 10 de la noche pasó todo ese susto, llegamos a la casa y todo. Al día siguiente, cansados nos dormimos. Al día siguiente yo le dije, contándole a mi esposa, le digo: mira, la hermana que nos dio una ofrendita, ella tiene este tipo de trabajo. Y ella me mira y me dice: ¿y oraste por la ofrenda? No. Con razón, ahí está. Allí está. Esa ofrenda, aunque fue con cariño, Satanás usó eso para que pudiera abrir una brecha y entrar y atacarnos. Porque no era una ofrenda limpia, era una ofrenda inmunda, porque venía de una ganancia. O sea, ¿cuál es el trabajo de la hermana? La hermana vende cositas como todavía no está convertida bien en el Señor. Vende cositas así de curandería, cositas así medias raras que ya Dios le va a ayudar a la hermana y va a cambiar el negocio. Va a vender otra cosa. Vende amarres de enamorados, que por ahí todas esas cositas medias raras vende, pero yo sé que Dios la va a cambiar. Pero el Espíritu Santo, usando a mi esposa, dice: ahí está. Es la manera, porque hermano, automáticamente cuando ella me dice que yo, en el momento ella recuerda que yo le dije: tal hermana me dio una ofrenda, dice que ella sintió una inquietud. Y en la noche, es la lucha que ella tiene, viene la niña y todo nace de allí. Entonces, le comento todo esto porque la falta de discernimiento también está en estos tiempos en los pastores, porque están permitiendo muchas cosas que deshonran a Dios. Estamos aquí, iglesia. Un día en Perú ministrando, el pastor me invita a 3 días de ayuno con toda la iglesia y me cuenta el caso. Me dice: pastor, aquí han pasado más de 6 pastores, todos han renunciado y usted los encuentra en el mundo, y yo ya estoy que tiro la toalla. No sé por qué, pastor, yo estoy que tiro la toalla. Pero me hablaron que usted es un hombre que le hace a la guerra espiritual. En el nombre del Señor lo voy a tomar como la última opción, porque ya no puedo más, pastor. El hombre empezó a llorar y yo le digo: vamos, pastor. Y fuimos, hicimos una guerra espiritual. Y en ese ayuno de 3 días salió a resaltar una mujer que estaba asistiendo, pero era enviada por una bruja, y que ofrendaba pactando para que la iglesia se secara, y encontramos debajo del altar un poco de cosas así de brujerías, amarre, en esos 3 días de ayuno. Cuando pasó todo eso, reprendimos y todo, desautorizamos todo eso. Ahorita es una iglesia muy bonita en Tumbes, un gran amigo mío. Siempre que voy nos invita. Una iglesia que parece que ya se caía las paredes. Hoy es una iglesia que está trabajando para una segunda planta. Es muy hermosa esa iglesia. La falta de discernimiento en aquellos tiempos de Ezequiel y en nuestro tiempo es lo que a veces se permiten muchas cosas inmundas. No hay discernimiento. Ese es un ataque del enemigo para destruir los santuarios del Señor. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un Padre espiritual que sí nos ha enseñado a cuidar el altar. Un hombre que nos ha enseñado a cuidar el santuario del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas a aquel que vive. Pero son cosas que vemos. Ahora, también vemos, por ejemplo, en el tiempo de Ezequiel, a los príncipes
bombardeados por el enemigo, abriendo brechas de engaños y de avaricia para que destruyan al pueblo y derramen sangre inocente solo con el propósito de tener ganancias injustas. Y eso lo vemos en el verso 27, si usted me acompaña, por favor. Mire lo que dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y hoy vivimos cosas similares. El enemigo sigue abriendo brechas en nuestras autoridades, quienes por el deseo de tener más y más a costillas del pueblo o del más necesitado, lo hacen solo por la avaricia, engañados por el enemigo. Y hoy vemos eso. Se levanta uno: hagamos paro a favor de la nación, y es porque encuentran beneficios en realidad. Pero en nuestra provincia eso va a terminar, porque antes de votar por un alcalde hubo una iglesia que oró, hubo una iglesia que dobló su rodilla, y hemos creído que el alcalde nuevo que ha sido posesionado, creo, en estos días, hará algo en temor a Dios a causa de la oración de un pueblo. Por eso se ha levantado una cumbre de oración en esta provincia. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que se ha levantado una iglesia a ponerse en la brecha. Nuestra provincia va a cambiar. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos dicen amén? Mire, los príncipes, las autoridades. Ahora, vemos cómo el enemigo abrió brechas a través del ministerio profético, sacerdotal, y los príncipes, que eran las autoridades. Pero no solo ellos fueron bombardeados por el enemigo para destruir a la nación, sino que Satanás también abrió brechas bombardeando a todo el pueblo. A todo el pueblo. Cuando hablamos de todo el pueblo, hablamos del padre de familia, de la madre, del trabajador que tiene su puestito, el ambulante, todo el pueblo. Bombardeándolos, ¿para qué? Para destruir así los hogares, las finanzas y las oportunidades. Las puertas, se cerraban. No había quien abriera puertas de oportunidades. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se robaba entre sí, se extorsionaban, había maldades, perversidades. Y la iglesia debe darse cuenta que las naciones de esta tierra en este tiempo están iguales. Como el robo. Hoy, hermano, uno va a un restaurante y el restaurante te abre el candado, entras y pone candado de nuevo. Así te atienden los restaurantes hoy. Por el robo, la extorsión. Y en el tiempo de Ezequiel, si usted mira el verso 29, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robos. Al afligido, el menesteroso, hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Si usted me acompaña y retrocede al verso 7, dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre.
Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tu prójimo defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Así estaba, así fue bombardeado el pueblo por Satanás. Así está siendo bombardeado hoy las naciones enteras por Satanás. Todo el pueblo. Y es por eso que vemos los robos que se aumentan, las extorsiones, las violencias, la opresión al más débil, la deshonra a los padres, las perversidades en los niños. Usted mira videos en las redes sociales que uno tiene que estar elimina, jovencitas ya bailando, músicas obscenas. Uno ya tiene hasta miedo prestarle el teléfono un ratito a la niña porque no sabe qué puede encontrarse mientras está buscando un videíto. La desobediencia a los padres, desenfrenos sexuales en estos tiempos, igual que en esos tiempos. Satanás ha bombardeado a todos, así como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Por eso es que el Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre, pero no lo hallé. ¿Saben qué? Termino con esto. Yo me imagino a Dios en las casas de Jerusalén, casa por casa, buscando a uno a una para que se ponga en la brecha, y no encontró. Andaba por las calles buscando: aquí ha de haber uno o una que se pane en la brecha. No encontró. Iba por las esquinas, no encontró. Dijo: bueno, me voy al palacio de los príncipes, posiblemente haya algún honrado. Halló puros faltos. Voy a entre los profetas a encontrar uno. No encontró. Puros falsos encontró. Entraba en las casas y lo que vio es puros pleitos. En las calles, cómo se robaban entre ellos. Yo, como última opción, me voy a mi santuario. Posiblemente encuentre un sacerdote que se ponga en la brecha, pero tampoco encontró. Yo me imagino que Dios, al levantar la cumbre, es estar diciéndonos: yo ando buscando a uno que se ponga en la brecha. Ando buscando un profeta que se ponga en la brecha. Ando buscando un pastor, un sacerdote que se ponga en la brecha. Ando buscando una madre, un padre que se ponga en la brecha. Ando buscando un comerciante que se ponga en la brecha. Ando buscando a la iglesia que se ponga en la brecha. Uno que se ponga hará que Satanás retroceda y no destruya a mi pueblo. Yo me imagino a Dios buscando, y creo que lo sigue haciendo. ¿Cuántos hoy toman el llamado del Señor y le dice: si ese es el que andas buscando, yo quiero? Mire su casa, ¿cómo está? Pleitos familiares, discusión familiares, economía destruida, ministerio hecho pedazos, bombardeados por Satanás. Hay una brecha abierta donde Satanás y los enemigos ahí están destruyendo. Y es hora que tú te des cuenta y decidas: no, Dios me está mostrando esto para que yo pueda pararme en la brecha. Y estoy seguro que el Dios que dijo que escucharía mi oración lo hará y cambiará todo lo que hoy mis ojos ven. Hay uno que tiene que levantarse. Hay una que tiene que levantarse a favor de todos esos ataques del enemigo para defenderlos. Porque el Dios que nos ha dicho: pedid y os dará, es un Dios que da cuando le pide una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas a aquel que vive.
Si alguno de nosotros quisiera tomar el reto de pararse en la brecha, porque entendió que Dios anda buscando uno, necesita entender, no debe ignorar el estado que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios. Es decir, no debe ignorar nuestra realidad y el peligro que corremos, el peligro que corre nuestra familia, porque el enemigo nos está bombardeando. Pero en el nombre de Jesús se le terminó el día a Satanás. Dígale al que está a su lado: se le terminó el día a Satanás. Se le terminó el día. Porque hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos a favor de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra nación y de las naciones enteras. A mí me toca orar por 2 naciones. Claro, hay que orar por todas, pero como que específicamente tengo 2 naciones por la cual debo orar obligado. Por mi Ecuador y por Perú, Padre, en el nombre de Jesús. Naciones que están en tus manos. Si a Perú le faltaba uno que se levante, Dios de aquí envió uno para levantarlo. Y me levanto en el nombre poderoso de Jesús. No es fácil, pero hay un Dios que ha prometido caminar conmigo todos los días. No es fácil para que tú puedas levantar tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu provincia, tu nación. No es fácil, pero si decides levantarte, hay uno que decidió acompañarte. Aquel que todo lo imposible lo hace posible en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Si usted es ese uno que se levanta hoy, decidido a ponerse en la brecha, dígale a Satanás: este fue tu último día. Dios anda buscando. Usted quizás ni se dio cuenta que el Señor entró a su casa buscando quién poner en la brecha. Como la alabanza muy linda, ¿no? Estoy rodeado de su gloria. Aunque no la vemos, sé que estoy rodeado de su gloria. Aunque no pueda mirarla, sé que está aquí. Y no podemos escapar de él. No había escuchado yo eso, pero qué hermoso. Y es así, esa es la realidad nuestra. Quizás usted no puede ver que Dios entró, pero Él entró a su casa y está buscando. Que usted está pensando: Dios va a levantar a este. Dios no quiere levantar a ese, Dios te quiere levantar a ti. Él anda buscando. Hay comerciantes aquí, sí. Dios te anda buscando. Pastor, está mal la economía. Dios anda buscando que tú te pongas en la brecha. Dios te está buscando. Él te está mirando. Satanás ha bombardeado las familias, la economía, los ministerios. Cuando yo veía todo esto, se quebrantaba mi corazón, porque uno mira la realidad que estamos viviendo. Hoy usan las redes sociales solo para discutirse, hablarse mal de un pastor, del otro. Y se nos fue a lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a mostrar su amor, su misericordia, su gracia. A eso Dios nos llamó, a predicar de las buenas nuevas. Pero uno mira esa realidad y uno dice: ¿qué está pasando, Señor? Pero Satanás bombardeando. En el ministerio profético, la gente ya no quiere creer en los profetas porque estamos viviendo lo que se vivió en el tiempo de Ezequiel.
Pero yo estoy seguro que si Dios ha permitido levantar una cumbre de oración, es porque Él quiere levantar unos nuevos profetas de verdad que se pongan a la brecha. Tú ni siquiera sabes, y es muy posible que Dios te escoja a ti como ese nuevo profeta para levantarte, o a tus hijos. Que Dios nos ayude, iglesia. Estos tiempos duros. Pero así como abunda el pecado, escuchamos en las naciones cómo se están levantando avivamientos. Porque abundará la gracia, sobreabundará la gracia, dice su palabra. Y tú y yo estamos dentro de esa gracia. Adora a Dios. Yo te busco, Santo. yo te busco con fuego en mi corazón. Adórale a Dios. Yo te busco. Padre, aquí estamos. Yo te busco. Aquí estamos buscándote, Señor.